que cada vez que hagamos esto lo estamos recordando todo lo que Él hizo por nosotros. Estamos celebrando la obra terminada de Jesucristo, la cual se nos ha sido dada a través de la gracia, pero eso se accesa por medio de la fe. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Para que usted tenga un conocimiento, un entendimiento de la palabra de Dios, tiene que meterse a la palabra. Si no, no es fe. Fe está basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted le está creyendo al Señor por algo, tiene que basarlo en la palabra. ¿Qué es lo que está respaldando su confesión? ¿Qué es lo que está respaldando lo que usted está creyendo? Si no está en línea con la palabra de Dios, no es fe. Entonces, incluso el hecho de participar de la comunión o la cena del Señor es parte de lo que el Señor Jesucristo nos mandó que hiciésemos. Y es recordar todo lo que Él hizo por nosotros. Bien, y estamos hablando acerca de nuestra identidad con Cristo. Nuestra identidad, nuestra identificación con Cristo. Y en esta ocasión vamos a comenzar hablando acerca de lo que podemos hacer en Cristo. ¿Amén? Y yo creo que el versículo más famoso, que la gente usa para hablar acerca de lo que podemos hacer es Filipenses 4:3, ¿es cierto? Incluso es el versículo favorito de muchos hijos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero muchas veces usamos la palabra o la aplicamos solamente en áreas donde a nosotros nos conviene. Y no vemos las otras implicaciones que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. A veces decimos, es que estoy batallando con esta situación, estoy batallando con este examen, no sé cómo hacer para entender estas cosas de la escuela o mi trabajo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. No presten atención a eso, están trabajando con el audio. Traigo un nuevo micrófono si se dieron cuenta, entonces están el equipo ahí atrás trabajando con eso. No se distraiga, usted nada más reciba el espíritu de fe. Amén. Bien, entonces es verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero yo quiero presentarles esta mañana otra nueva faceta o la otra cara de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que esté cambiando la Biblia porque está basada en la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que como hijos de Dios, cuando vamos a aplicar la palabra, tenemos que aplicarla en todas sus facetas. No solamente en lo que nosotros pensamos que nos conviene o en la necesidad que en su momento tenemos. Que está bien, como le dije ahorita, si necesita querer al Señor que todo lo puede en Cristo que le fortalece para un examen, en su trabajo, para desarrollar una habilidad, está perfecto. Pero no quitemos toda la esencia de la palabra. Se nos ha enseñado que la palabra es íntegra, ¿cierto? O sea, está completa, no le hace falta nada. Por cualquier área que la vea, está completa. Pero entonces usted y yo tenemos que aprender a verla y recibirla de esa manera. Bien, entonces, sí, vaya conmigo allá a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el apóstol Pablo hablando y diciéndonos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él estaba hablando, incluso si usted ve el contexto de ese capítulo, él estaba hablando acerca de todo lo que él había pasado, toda la circunstancia que estaba pasando. Y incluso él decía, sé estar en escasez, sé estar en abundancia, he estado en situaciones difíciles, he estado en situaciones gloriosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sea difícil, sea glorioso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, todo lo podemos en Cristo, no en nuestras propias fuerzas, no en nosotros mismos. Todo me es lícito, dice 1 Corintios ahora, capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para aquellas personas que han tomado ciertos versículos de la Biblia y se los han llevado a un extremo, aludiendo a la gracia de Jesucristo, que en la gracia todo lo podemos hacer, es cierto. El Señor nos ha dado libertad, pero no libertinaje para hacer lo que nosotros querramos, que luego vienen consecuencias a la vida de esos hijos de Dios que quieren hacer sus propias conclusiones de la palabra y para colmo, culpan al Señor. Dios no tiene la culpa de las decisiones que usted y yo tomemos. Si sus decisiones y mis decisiones están basadas en la palabra de Dios y a través de la guianza del Espíritu Santo, entonces van a ser buenas o buenos resultados. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, todo me es lícito, sí, todo puedo hacer, es cierto, todo me es lícito, pero también nos dice, no todo me conviene. No todo lo que yo pueda hacer me conviene necesariamente. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Entonces ahí están dos caras, se fija, dos facetas. No que la Biblia mienta. No, el Señor nos está enseñando. Es cierto, la verdad está aquí en la palabra, pero obténganla toda, no solamente una parte de lo que ustedes piensan que les conviene en ese momento o lo que en ese momento necesitan. Véanla íntegra. Ahora, quiero que vayan conmigo a la segunda de Pedro. Y eso es para recibir la comunión, así que tenemos que hacerlo súper rápido, que luego vamos a tal vez desarrollar esta enseñanza mejor. Segunda de Pedro, capítulo 1, y decimos segunda porque es una carta o una epístola. Entonces sería la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a comenzar en el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí vemos que fue Dios el que nos llamó. Él nos llamó a servirle literalmente. Y dice la palabra que fuimos llamados a reconciliar al mundo. O sea, tenemos un llamado usted y yo. Así que cuando decimos, ay, no sé por qué el Señor me trajo a esta vida, no sé por qué nací, no sé por qué estoy aquí, no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Bueno, primero, vea qué dice el Señor acerca de usted. Por eso estamos estudiando nuestra identidad con Cristo. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? A través de Jesucristo. Una vez que usted vino al Señor, ahora ya Dios no lo ve a usted como el viejo hombre. Incluso dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora Dios nos ve a nosotros a través del lente, por así decir, de Jesucristo. Nuestra identidad en el Espíritu está en Jesucristo. Pero por eso tenemos que renovar nuestra alma, porque en el Espíritu ya somos como Cristo. Pero nuestra alma tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Romanos 12:1 y 12:2 lo dice, que no nos conformemos a este siglo, a este sistema, a este mundo, que no seamos como actúa el mundo, que no actuemos como actúan los demás, sino que seamos transformados conforme la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento viene a través del conocimiento de la palabra. Pero para que haya un conocimiento de la palabra en nosotros, ¿qué cree? Usted y yo tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que ser discípulos. Discípulos, la palabra discípulo viene de a discipled one, alguien que es discipulado e incluso es alguien disciplinado. Alguien que está bajo la disciplina o la enseñanza de alguien. En este caso, usted y yo estamos bajo la enseñanza de Dios mismo a través de su palabra. Y sí pone pastores locales que son pastor asociados con el gran pastor de las ovejas. Pero a fin de cuentas es Él el que nos va a enseñar. Por eso nos tenemos que asegurar de estar en una iglesia donde se nos enseñe la palabra conforme al corazón de Dios. ¿Amén? Con un balance entre la gracia y la fe. Bien. Entonces, estamos viendo aquí que fue Él el que nos escogió a nosotros, o sea, Él fue el que nos llamó por su gloria y excelencia. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok, sé que son varios versículos, pero por eso un discípulo estudia la palabra. Usted va a casa y sigue estudiando esto y sigue repasando y se sigue sometiendo a la enseñanza, porque el Señor le va a dar toda la revelación que necesita. Pero mire, el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la, concupiscencia. Luego el versículo dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Primero dice, poniendo toda diligencia. ¿Quién es él o la que tiene que poner toda diligencia? Nosotros, usted y yo, tenemos que poner toda diligencia. Entonces pudiéramos decir, creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo poner toda diligencia en la palabra. ¿Se fija? Por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esa palabra virtud quiere decir excelencia moral. Que usted piense como Dios, que usted hable como Dios, y si piensa y habla como Dios, va a actuar como Dios. Entonces, aludiendo a lo que Pablo está diciendo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y es verdad, podemos hacer esto que nos está diciendo Pedro también. ¿Amén? Podemos añadir a nuestra fe virtud, podemos añadir excelencia moral. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo puede cambiar nuestra manera de pensar? Se lo dije hace un momento, está en Romanos 12. Cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento a través de la enseñanza de la palabra. Viendo las cosas como Dios las ve. Pensando como Dios piensa. Y la manera que Dios piensa o habla y actúa está en su palabra. Usted lo ve y nos está dando instrucciones. A través de estos apóstoles, el Señor nos está dejando instrucciones de cómo debemos ahora dirigirnos en esta tierra. El versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio. Y todo esto lo tenemos que añadir usted y yo. En otras palabras, lo tenemos que actuar. Dominio propio. Hace tiempo escuché a esa persona decir, ese ministro decir, tú puedes saber si tienes dominio propio cuando te ves al espejo y tu cuerpo se refleja en ese espejo. Tú vas a saber si tienes dominio propio. Porque si no puedes controlar lo que está en tu exterior, no vas a poder controlar tu interior. Y es verdad, es una gran verdad. Entonces a veces le creemos al Señor por ciertas cosas, pero lo que está gritándonos de la palabra, lo que está saltando y nos dice, añade dominio propio, casi nos estruja, nos shake así, nos estruja, gracias. Eso no lo vemos, porque solo aplicamos la palabra en lo que en su momento le estamos creyendo al Señor. Y luego vemos como que no viene lo que le estamos creyendo al Señor y preguntamos, ¿qué pasará? ¿Por qué no me viene lo que estoy creyendo? ¿Por qué no veo más manifestaciones del poder de Dios en mi vida? ¿Por qué no veo más bendiciones de Dios en mi vida? ¿Por qué será? Porque solamente actuamos y aplicamos en nuestra vida lo que nosotros consideramos que nos conviene de la palabra. Porque solamente ejercemos fe sobre cosas que usted y yo le estamos creyendo al Señor. Cuando lo más importante está escrito en esas cartas y nos está diciendo al Señor, añade dominio propio. A tu fe añádele virtud. Cambia tu manera de pensar. Y todo nos lo dice ahí. Esa virtud es excelencia moral, tu manera de pensar. Al dominio propio, paciencia. Uy, ¿hasta cuándo? No, esto no funciona. Ay, esto no funciona. No, la palabra no funciona. Queremos que las cosas sean microwavable, las cosas de Dios. Queremos que sean microwavable. Que todo lo metamos al horno de microondas y ¡pum!, salgan como las palomitas. Y ya. Pero el Señor nos dice, no, es un proceso. Primero tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Porque ya en el Espíritu ya lo tenemos todo, pero si no cambia nuestra manera de pensar, no podemos entonces apropiarnos de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa palabra piedad quiere decir a las cosas de Dios, literalmente. Bien, el 7 dice la piedad, afecto fraternal. Be nice to people. Sean lindos con la gente. Amen a su prójimo. Eso es lo que quiere decir afecto fraternal. Que amen a sus hermanos. Que no tengan nada en contra de nadie, porque eso lo único que va a hacer es turbar o retrasar la palabra de Dios manifestada en nuestras vidas. Y a veces leemos estas cartas como una historia solo, como, ay, qué lindo Pedro, todo lo que escribió. Nos está hablando a nosotros directamente. Y al afecto fraternal, amor. La fe obra por el amor. ¡Wow, qué tremendo! El 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, y no nada más estén, abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Saben lo que esa palabra quiere decir, ociosos? A ver, o sea, sin hacer nada.
No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Hay veces decimos estar muy ocupados en las cosas de Dios, a veces clamamos estar haciendo muchas cosas, pero el Señor no nos llamó a estar ocupados, nos llamó a dar frutos. Si el estar ocupados están produciendo frutos, gloria a Dios. Pero si está usando nada más el estoy muy ocupado como una manera de usted sentirse que está haciendo algo, pero realmente no se ven frutos, solamente está ocupándose en lo natural. Porque los frutos van a hablar por nosotros mismos. ¿Amén? No nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, vamos a querer seguir buscando más y más y más del Señor. Entre más nos metemos a la palabra y más conocemos al Señor, nos debe de traer un empuje para seguir recibiendo más de Él. El 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, solamente ve sus propias cosas, lo que él solo quiere, lo que según él está creyendo al Señor. Es todo lo que ve, así como decimos, nada más ves hasta tus narices a veces. No vemos the big picture, no vemos el cuadro completo que el Señor quiere que entendamos. Nos enfocamos en una sola cosa y dejamos fuera las demás. El 10. Bueno, seguimos en el 9. Tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Una vez que ciertos hijos de Dios lo que hacen es eso, una vez que sienten como que ya mi conciencia ya no me condena, ya salí de esa situación difícil, ya se solucionó este problema, esto y lo otro, ya nos olvidamos del Señor, nos empezamos a alejar, ya no necesito orar tanto porque ya salí de esa situación. Tal vez no lo dice con su boca, pero sus acciones lo demuestran. Olvidamos cuántas veces el Señor nos ha sacado de situaciones. Por eso dice ahí, se olvidan de la purificación de sus antiguos pecados. O sea, nos olvidamos de que cada vez que hemos venido al Señor, nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Otra vez, el Señor manifestó sanidad en nuestro cuerpo y muchas veces fue por negligencia de nosotros mismos de no cuidar el templo del Espíritu Santo. El Señor nos sanó y volvemos a nuestra antigua manera de vivir. Volvemos a consumir lo mismo que estábamos consumiendo. Volvemos a seguir el mismo estilo de vida que teníamos en vez de decir, wow, el Señor me sanó, ¿cómo no serle agradecido? ¿Cómo no serle agradecida? Y cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué me voy a exponer otra vez abriendo puertas al diablo cuando he visto la bondad de Dios manifestada en mi vida? ¿Amén? No, nos enfrascamos en nosotros mismos, habiendo olvidado el perdón, la redención, todo lo bueno que es el Señor con nosotros. Ahora sí, el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, o sea, es como Pedro diciéndonos, por el amor de Jesucristo, procuren hacer firme vuestra vocación, su carrera en el Señor, háganla firme, que sea un estilo de vida de fe siempre, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no volveremos a nuestra antigua manera de vivir, cuando nos mantenemos enfocados en el Señor. Ahora quiero leerles el versículo 10, solo el versículo 10 en la versión en inglés traducida al español. No va a aparecer en la pantalla porque no lo tienen, pero escucha lo que dice. Por lo tanto, creyentes, les está hablando a ustedes. Ese es solo el versículo 10. Por lo tanto, creyentes, sean aún más diligentes para asegurar el llamado de Dios en sus vidas y haber sido elegidos literalmente por Dios. Asegúrese de que su comportamiento refleje y confirme su relación con Dios. ¡Wow! Porque al hacer estas cosas, desarrollando activamente virtudes, acuérdese, virtud quiere decir una manera de pensar como Dios literalmente. Desarrollando activamente estas virtudes, nunca tropezarás en tu crecimiento espiritual y vivirás una vida que aleje a otros del pecado. ¡Wow! En otras palabras,
Su testimonio y mi testimonio pueden ser la causa que otra persona deje el pecado. O puede ser la causa de que sigan haciéndolo, porque usted cada vez que tiene la oportunidad cae en la antigua manera de vivir de usted. Y puede ser, en vez de que esa persona se aleje del pecado, usted puede lograr ser una piedra de tropiezo para esas personas. Conclusión. La moraleja de todo esto. Aquí no usamos moralejas, ese es el Espíritu Santo. Puedo vivir piadosamente de acuerdo con la palabra de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? ¿Se fija cómo el Señor nos enseña? A veces nada más usamos un versículo solo para aplicarlo en cierta área de nuestra vida, pero todo esto está ligado. Todo este capítulo o estos versículos que Pedro habló están ligados a lo que Pablo nos dijo en Filipenses 4:13. Y podemos hacerlo, porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Nos ha dado una capacidad, una capacitación y una capacidad divina, hermanos, para vivir conforme a la palabra de Dios. Si usted ve que está en el mismo lugar dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar como los carros cuando están atorados en el lodo y ahí están, es porque no tienen un empujón. Nadie va a venir a darle a usted un empujón, porque tenemos libre albedrío y todo nos es lícito y no todo nos conviene. Pero el Espíritu Santo va a trabajar conforme usted le dé la oportunidad de hacerlo. Si usted quiere seguir en esa misma manera de vivir, no importa cuánta palabra escuche, no importa, hasta que usted decida añadir a su fe virtud, hasta que usted decida empezar a caminar por fe, hasta entonces va a empezar a haber una diferencia en su vida. Pero usted decide, usted y yo decidimos. Así que ahorita los sugieres van a comenzar a entregar los elementos del pacto. Ese pan que representa el cuerpo de Jesucristo. ¿Ves? Si meditáramos usted y yo un poquito más todo lo que Jesús hizo por nosotros, si tomáramos el tiempo de ver en las Escrituras el sacrificio de Jesús, si entendiéramos lo que dice Isaías 53 en el versículo 4 y el versículo 5, que por su llaga fuimos nosotros curados, si lo entendiéramos de verdad, valoraríamos más el sacrificio de Jesús. Pero ¿sabe por qué muchos hijos de Dios no lo entienden y no lo valoran? Precisamente por eso, porque no meditan en ello, porque solamente se conocen versículos en su cabeza, decía el pastor Arnoldo, tienen un conocimiento sensorial, o sea, de los sentidos en su cabeza, conocen versículos, pueden recitar versículo tras versículo de memoria, porque nos lo sabemos, así como 2 más 2 es 4, 2 por 2 y así, como nos aprendimos las tablas de multiplicar. Y entonces, ¿qué pasa? Luego, cuando no usamos las tablas, se nos fueron olvidando. Y al ratito estamos, espérate, ¿qué era? Así, y hasta usamos los deditos. Así usamos a veces los versículos de la palabra de Dios. ¿Amén? Cuando mis hijos comenzaron a estar en escuela en casa, y esto no fue por la pandemia, fue mucho tiempo antes, empezamos a ver cosas de matemáticas que yo ni me acordaba. Cosas que yo creo que me aprendí solo para pasar los exámenes en su momento. Y ahora tuve que volver a recordarlos. Estaban en mi memoria ya guardados, ¿sabe dónde? Y los tuve que sacar para poder ayudarle a mis hijos. La palabra no debe ser así. La palabra siempre tiene que estar en el frente de su corazón, escrita en la tabla de nuestro corazón, dice Proverbios. Porque cuando la necesitamos, tiene que estar esa abundancia de palabra para que salga de nuestra boca. Y no solamente para cuando la necesitamos, porque como dice aquí, si se hace un estilo de vida, vamos a dar fruto de ello. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibió? No hemos terminado, eso apenas la comunión. Pero yo creo que nos ministra esto, aquí sí. Nos ministra escuchar lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Si usted tiene ya los elementos del pacto, póngase de pie. Vamos a empezar a darle gracias a Dios porque nos da revelación de la palabra, porque no estamos solos, porque nos ama, porque día con día nos muestra más y más acerca de su palabra y podemos entender las cosas por la revelación del Espíritu Santo. Así que, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que esté basado en la palabra de Dios, lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Mi trabajo está basado en la palabra de Dios? Sí. El Señor le da a usted la habilidad para producir las riquezas. Él es el que aumenta sus fuerzas como las del búfalo.
Él lo hace. Ahí está su trabajo, ahí está su carrera, ahí está su casa. Ahí está todo lo que usted necesite. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pero usted tiene que mantenerlas vivas en usted. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tenemos la oportunidad de participar de esto que representa el cuerpo de Jesucristo, mutilado, triturado, desfigurado por nuestra causa. Por amor lo hiciste. Hermano, si usted ve en su corazón, si usted ve en su espíritu y nada más le pide al Señor que le revele ese amor que Él le tuvo a usted, Él lo va a hacer. Y usted va a ver en su espíritu el sacrificio de Jesús por usted. Lo va a ver en esa cruz, desfigurado por usted. Murió por usted. Llevó toda enfermedad por usted, toda depresión, todo desánimo, todo lo que usted ahorita esté sintiendo, Él ya lo llevó. Y cuando usted y yo participamos de estos elementos del pacto, del nuevo pacto, nos apropiamos de todo lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Y nos va a ayudar a caminar por fe aún más. Y nos va a ayudar a ser más agradecidos, porque el agradecimiento nos lleva a actuar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Si alguno de tus hijos necesita recibir sanidad esta mañana, yo me pongo de acuerdo con ellos. Que al participar de eso que representa tu cuerpo, Señor Jesucristo, ellos reciben su sanidad. Sanidad que les fue entregada gratis y que ahora retribuimos ese regalo en agradecimiento a ti. Y participamos en el nombre de Jesús. Puede participar. La sangre de Jesús. Yo la verdad que creo con todo mi corazón, creo fervientemente, que el poder de la sangre de Jesús aún está activo, aún está en moción para nosotros. ¿Pero qué quiere decir esto? Que todo lo que la sangre de Jesús pagó, usted y yo lo podemos recibir por fe ahora. Él se entregó en sacrificio y lo hizo una vez y para siempre. Ya por eso no tenemos que traer sacrificios de animales usted y yo ahora, porque ya lo hizo Jesús. Él fue el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo. Él fue el Cordero perfecto, un Cordero inmolado por usted y por mí. Porque Dios el Padre nos amó y nos sigue amando, porque con amor eterno nos ama. Amén. ¿Cómo no vamos a querer servirle al Señor con un corazón agradecido y quitar de nuestra mente toda cosa que nos perturbe? Ya no nos queda vivir en cosas del pasado. Ya no nos queda guardar cosas de nuestro corazón que no son de Dios. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier situación en su vida. Padre, gracias te damos. Y participamos ahora de esto que representa la sangre de Jesucristo, la sangre más preciosa que puede existir. Y que sigue estando vigente su poder para nosotros. En el nombre de Jesús puede participar. Gloria a Dios. Amén. La palabra funciona. Yo les puedo decir, está probado y comprobado. A lo menos en mi vida, sé que la palabra funciona. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, van a pasar los sugieres, por favor, si les pueden entregar sus copas.